Cordial saludo, profesora Maura Alejandra, compañeros. El tema que escogí es la teoría de la relatividad. Inicialmente hablaremos de los antecedentes y sus representantes. Esta teoría nace en la antigua Grecia, en Atenas, con un fundamento sofista. Ellos que pensaban que no había ni bien ni mal, es decir, todo era relativo, no había una verdad absoluta, dependía de las condiciones del sujeto. Su mayor exponente fue Protágoras, el cual defendía como no había un juicio para poder legitimar los actos, entonces él decía que se defendía a sí mismo por la persuasión, es decir, que lo que era cierto para mí podía ser falso para los demás. Así las cosas, la teoría se fundamentó en el principio de las verdades universales en la ética no existen, solo hay diferentes códigos culturales, es decir, que mi comportamiento, dependiendo de mis costumbres, de mis tradiciones, es válido de tal manera que no se puede juzgar ante otra sociedad o cultura. Dicho principio da pie a las siguientes características. En primer lugar, tiene un análisis racional, es decir, que prohíbe criticar no solamente los valores ajenos de dicha cultura, de dicha costumbre, sino también a los propios. En segundo lugar, hay un estatus de moralidad, es decir, si se comporta de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus costumbres, no hay una manera de calificar si es aprobada o no aprobada otra sociedad, otra cultura, otros códigos, otros comportamientos. Luego no hay una sociedad mejor que la otra. En tercer lugar, resistencia al cambio. No precisa ideas de reforma. Es decir, que cuando empieza a cuestionarse dicha teoría, puede llegar a negar o a reconocer que el otro puede tener la razón, o que el otro puede llegar a convencer, o que uno mismo con mayor reflexión puede detectar sus propias debilidades. La cuarta característica es el juicio transcultural, es decir, como ya es una costumbre de tiempo atrás, pues no hay manera de poderla anular o poderla juzgar. Y las verdades pues son morales, son particulares, no requiere de una aprobación general. Se concibe totalmente en diferentes realidades. Ahora bien, esta teoría admite dos clasificaciones. La primera de ellas es el relativismo absoluto, es decir, no concibe juzgar acciones como buenas o malas. Permite actuar libremente, es decir, cada opinión en moral es tan buena como otra. Y el relativismo moderado, que aunque los valores en algunos casos no se pueden juzgar porque son circunstanciales, se puede o se hace necesario cumplir con las normas impuestas por la propia o la ajena para la armonía de la misma sociedad. Para entender esta teoría se precisa citar algunos ejemplos. En el caso, por ejemplo, de el libro de Introducción a la Filosofía Moral, en su capítulo 2 del relativismo, Jane nos cita, por ejemplo, los esquimales frente a la situación del infanticidio. Entonces, ahí hay digamos, una circunstancia que nosotros no podemos juzgar o que el mundo no puede juzgar porque es un comportamiento cultural, el que ellos crean necesario sacrificar a sus hijos para poder abastecer o para poder sostener aquellos que puedan sobrevivir, pues no lo podríamos juzgar a ningún plano. Es un comportamiento propio de ellos, es un código cultural. Así podríamos enumerar también algunos como la eutanasia, los sacrificios humanos que todavía se están dando en la India, la pederastia, que digamos tenemos un caso muy puntual que es en África, y son los llamados hienas, que son personas, hombres, que son pagos para poder, digamos, o para tener acceso a las niñas y para que ellas entren, digamos, a esa parte sexual. Entonces, para ellos digamos, no lo contemplan como algo arbitrario, sino por el contrario, es algo que hace parte de la cultura. También encontramos en la India la esclavitud, que se figura con los parias. Es una sociedad, la sociedad más baja de esta cultura, y son llamados intocables, lleva más o menos 3.000 años. Y pues ante esa sociedad no se puede juzgar dicho comportamiento. Entonces, en el caso, para este ejercicio, yo pues contemplé la situación que estamos viviendo con el caso del COVID-19. Digamos que para el mundo como tal, en esta alerta que nos encontramos en este momento, podríamos estar prejuzgando o subjuzgando dichos comportamientos, pero es algo que ellos llevan arraigado desde muchas generaciones, y es el consumo, la comercialización
de todo tipo de especie de animales, ya sean vivos, muertos, y que pues desafortunadamente no tenemos o no se tiene ningún registro de algún control para dicha ingesta. Entonces, eso es una situación que nos está poniendo a nosotros en unas circunstancias de extremo. Entonces, se podría resumir que se antepone la cultura o esta cultura frente a los demás aspectos de la realidad, que es la nuestra en este momento. Bueno, como conclusiones frente a la teoría, en primer lugar podemos citar que el actuar del individuo en este caso está sujeto a las costumbres de la moral dictaminada por la sociedad a la cual pertenece. Se infiere también que, digamos, para seguir los propios deseos frente a los códigos impuestos, cuando dichos códigos van en contra de nuestro sentir, de nuestro pensar, esos mismos códigos pueden llegar también a limitar la libertad, es decir, a limitar nuestra felicidad. Entonces nosotros podemos desear muchas cosas para ser felices, pero hay que replantear si ese deseo nos compromete individualmente o colectivamente. Y por último, como está muy relacionada a la teoría para el objeto como tal, que es la felicidad por medio de la libertad de la acción. Entonces se dice que la libertad para hacer lo que quiera está, digamos, como encabezando todo el principio. No obstante, la teoría deja de ver que uno no quiere lo que no conoce. Luego la libertad también está igualmente condicionada. Por último, y a nivel personal, podríamos decir que estamos en tiempos tan complejos en que debemos replantear la manera de pensar por el bien común, y por lo mismo debemos ampliar nuestros horizontes morales. Ya no es solamente mi felicidad. Se debe tener una percepción general sobre lo que es bueno y malo si realmente queremos avanzar. Muchísimas gracias.